Bien, vamos a realizar un ejemplo. Dice, obtén la gráfica de las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene como vértice la coordenada 8,5 y como foco la coordenada 8,1. Lo primero que debemos de hacer es ubicar estas dos coordenadas, estos dos puntos. El vértice se encuentra en la coordenada 8,5. 8 en X, 5 en Y, por aquí lo ubico. Y el foco en la coordenada 8,1. Lo voy a colocar de color rojo. 8 en X, 1 en Y. Aquí está el foco. Ahora, la distancia que hay del foco al vértice la llamamos P. Esta distancia que hay aquí. Para este ejemplo mide 4 unidades. Entonces P es igual a 4. Y esta distancia P es la misma que hay del vértice a la directriz. 4 unidades. Entonces nos daremos cuenta que la directriz cruzará por aquí. Tracemos el eje focal, lo voy a colocar de color blanco. El eje focal es una recta que cruza por el vértice y el foco, que es esta de aquí. Y la directriz es una recta perpendicular a este eje focal, o sea, esta recta de aquí. Ya la tenemos. Ahora conocemos que la distancia P mide 4 unidades y habíamos dicho que el lado recto mide 4 veces P unidades. Y como P vale, el lado recto mide 4 por 4, que es 16. El lado recto mide 16 unidades. El lado recto siempre es perpendicular al eje focal. Entonces, en este caso, el lado recto cruzará horizontalmente el foco de esta manera. Y como la parábola es simétrica, entonces la mitad del lado recto la tendremos del lado derecho del foco y la otra mitad del lado izquierdo. Vamos a dibujarlo de color verde. El lado recto medirá entonces 8 unidades hacia la derecha y 8 unidades hacia la izquierda. Y por convención los puntos de los extremos los llamamos L y R. Con estos elementos ya podemos trazar a nuestra parábola. La parábola la voy a dibujar de color azul. Cruza el vértice y pasa por el lado R infinitamente hacia abajo y por el punto L, que son los extremos del lado recto, infinitamente hacia abajo. Ya tenemos dibujada nuestra parábola. La parábola es vertical y el eje focal es vertical, por lo tanto vamos a elegir la ecuación que tiene la parte lineal en Y porque Y es vertical y esta sería x menos h al cuadrado igual a más o menos 4p, sería menos porque la parábola abre hacia abajo, menos 4p por x menos h, aquí cometí un, perdón, por y menos k, y menos k. Ya tengo elegida la ecuación, que las habíamos visto en videos anteriores, por aquí están. La ecuación vertical es esta, a x menos h al cuadrado igual a más o menos 4p por y menos k. Aquí está, la elegimos correctamente. Vamos a tomar los elementos que ya conocemos de la parábola y sustituirlos. Conocemos el valor de hk, que son el vértice. El vértice tiene coordenadas hk, que para este ejemplo son 8,5. Entonces lo sustituimos en la ecuación. X menos 8, si fuera signo negativo tendríamos que agregar el signo negativo, al cuadrado igual a menos 4p. 4p es el lado recto que mide 16, entonces sustituimos directamente menos 16 por y menos k, y ya k vale 5. De igual manera, si tuviera un signo negativo hay que respetarlo y colocarlo. Con esto tenemos ya la ecuación ordinaria para esta parábola. Esta es la ecuación ordinaria.
¿Cómo obtenemos la ecuación general? Pues habrá que desarrollar nuestro binomio y la multiplicación. Vamos a resolverlo. Primero este binomio, primer término al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Este es igual y multiplicamos estos elementos. Menos 16 por y es menos 16y y menos por menos más. 16 por 5, 5 por 6, 30, 5 por 1, 5, llevamos 3, 8, 80. Segunda parte, vamos a igualar a 0 toda la ecuación. Entonces estos elementos los voy a transponer del lado izquierdo de la ecuación, cambiando sus signos. Y nos quedaría x cuadrada menos 16x más 64 más 16y menos 80 igual a 0. Ahora simplificamos términos comunes y ordenamos de mayor a menor exponente y en orden alfabético nuestra ecuación. Estos son los términos comunes que voy a simplificar. Ordenando nos quedaría x cuadrada menos 16x más 16y y simplificando estos términos independientes, más 64 menos 80 sería menos 16 igual a 0. Y con esto ya tenemos como resultado la ecuación general para esta parábola. Por lo tanto, ya graficamos nuestra parábola, obtuvimos la ecuación ordinaria y la ecuación general. Ahora resolvamos otro ejemplo. Dice, obtén la gráfica y las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene como vértice la coordenada 3,2 y como foco la coordenada 6,2. Tracemos un sistema de coordenadas cartesiano. Nuestro eje Y y nuestro eje X. Ahí están, X y Y. Ahora vamos a colocar el vértice en la coordenada 3,2, los voy a colocar de color azul, 3 en X, 2 en Y. Aquí está nuestro vértice y el foco en la coordenada 6,2. 6 en Y, 6 en X, 2 en Y. Aquí está nuestro foco. Recordando los conceptos, el eje focal es una recta que cruza el vértice y el foco, que es horizontal. Entonces, en este caso vamos a tener una parábola horizontal. Y recordar el orden que decíamos, siempre es directriz, vértice, foco. Entonces vamos a tener de este lado la directriz, tenemos el vértice y el foco. ¿A qué distancia? A la distancia P. P es la distancia que hay entre el vértice y el foco, que en este caso vale 3, y que es la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz. Por lo tanto, del lado izquierdo del vértice vamos a tener a nuestra directriz. Aquí está. Ahora el lado recto. El lado recto vale 4 veces P. Ya conozco la distancia P que vale 3 unidades. El lado recto entonces será 4 por 3. El lado recto mide 12 unidades. Como el eje focal es horizontal, nuestra parábola será horizontal. Y sabemos que la parábola es simétrica, por lo tanto, 6 unidades del lado recto quedarán arriba del foco y las otras 6 unidades por abajo del foco. Vamos a trazarlas. 6 unidades arriba porque el lado recto mide 12, entonces la mitad es 6. Y 6 hacia abajo del foco tenemos ya todo el lado recto que mide 6 unidades. Recordemos que los extremos los llamamos L y R por el lado recto, los extremos del lado recto, y con esto ya podemos trazar nuestra parábola. La parábola será esta figura
que pasa por el vértice, toca los extremos del lado recto. Y ya está. Dibujamos una parábola que abre hacia la derecha y es horizontal. Entonces elegimos la ecuación. Como es horizontal, la parte lineal de la ecuación será x. La elección adecuada sería y menos k al cuadrado igual a 4p, pero positivo o negativo. Positivo en este caso porque la parábola abre hacia la derecha. Sus ramas abren hacia la derecha. Entonces, más 4p por x menos h. La parte lineal es x, x es horizontal y nos damos cuenta que la parábola es horizontal. Esa es la analogía. Vamos a sustituir sus elementos. El vértice tiene como coordenadas hk, que para este ejemplo son 3,2. Entonces sustituyamos en la ecuación. Y menos k, que vale 2 al cuadrado, igual a más 4p. 4p es el lado recto que mide 12. Entonces sustituyo directamente 12 por x menos h, que vale 3. Y con esto ya tenemos la ecuación ordinaria para esta parábola. Ahora obtengamos la ecuación general. La ecuación general sería resolver este binomio y esta multiplicación primero. Resolvamos el binomio primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado igual a la multiplicación 12 por x, 12x, menos 12 por 3, 36. Ahora igualemos a 0 transponiendo estos dos términos del lado izquierdo de la ecuación, cambiando sus signos. Y cuadrada menos 4y más 4 menos 12x más 36 es igual a 0. Ordenemos la ecuación de mayor a menor exponente y en orden alfabético, y a la par vamos a simplificar términos comunes. Entonces nos quedaría y cuadrada menos 12x menos 4y más 40 igual a 0. Y con esto ya tenemos la ecuación general para esta parábola. Ya resolvimos dos ejemplos, uno de una parábola horizontal, otro de una parábola vertical, en el que graficamos a partir de dos elementos a la parábola y obtuvimos la ecuación ordinaria y general.